3 objetos estaban sobre aquella mesa cuando la habitación quedó en silencio. Una caja fuerte de hierro abollada que nadie había abierto en años. Una pila de fotografías de los peritos que jamás debían haber salido de un cajón cerrado con llave. Y 11 palabras de un abogado que hicieron estallar silenciosamente 19 años de supuesta herencia en menos de 4 segundos. El hermano de Camilla incluso le pidió al hombre que lo repitiera. Estaba seguro de haber escuchado mal, no se había equivocado. Y cuando el abogado volvió a decirlo, esta vez más despacio, el príncipe William ya había dejado de mirar a cualquiera de los presentes. Sus ojos estaban fijos en la caja fuerte. Entonces, sin decir una palabra y sin siquiera levantar la mirada, extendió la mano sobre la mesa y la acercó hacia él. Observa cuidadosamente ese movimiento, porque lo dice todo. No estaba abriéndola, la estaba reclamando. Nadie en aquella mesa se movió, ni Camilla, ni su hermano, que seguía congelado a mitad de una frase. Ni siquiera el rey Charles, sentado con ambas palmas apoyadas sobre la madera, como un hombre que se preparaba para un impacto que ya podía ver venir y que no podía detener. Durante casi 2 décadas, Charles había permitido que una peligrosa suposición se convirtiera silenciosamente en un hecho dentro de aquella familia. Que Hartwell Grange, una enorme extensión de la campiña inglesa, cuyo nombre prácticamente nadie fuera de la familia había escuchado, pertenecía, a todos los efectos prácticos, a los familiares de Camilla. Lo que el abogado confirmó aquella fría mañana fue mucho más impactante de lo que cualquiera de los presentes estaba preparado para escuchar. Nunca había pertenecido a ellos, ni siquiera durante un solo día de esos 19 años. Pero aquí viene lo que realmente dejó a todos sin palabras. Y no fue la cuestión de la propiedad. Oculta en el fondo de una antigua cláusula legal había una firma. Un nombre que nadie en aquella mesa había pensado durante años. Y cuando William lo pronunció en voz alta, toda la reunión cambió por completo. Pero guarda ese pensamiento, porque volveremos a ello. Para entender exactamente cómo aquella mañana terminó siendo tan devastadora, primero hay que entender cómo comenzó. Porque el comienzo por sí solo revela quién tenía realmente el poder dentro de aquella familia y quién simplemente había sido autorizado a creer que lo tenía. 4 horas antes de que aquella caja fuerte cambiara de manos, los familiares de Camilla llegaron por el largo camino de grava, esperando una firma rutinaria. Nada más. Nadie les había advertido que debían prepararse para una confrontación. Llegaron vestidos para revisar documentos, no para una guerra. Y ese detalle importa mucho más de lo que parece. Durante 18 años completos, Hartwell Grange había funcionado, a todos los efectos prácticos, como territorio familiar establecido. Y no estamos hablando de una pequeña casa de campo para pasar algunos fines de semana. Imagina casi 9.000 acres de terrenos protegidos, una mansión georgiana restaurada con 31 habitaciones, un viñedo en funcionamiento, un río privado de truchas con derechos de pesca registrados en antiguos documentos parroquiales, y un ala completa que albergaba una colección de plata georgiana tan rara que jamás había sido catalogada para un inventario público. Ahora viene el detalle que demuestra hasta qué punto todos se habían acostumbrado a aquella situación. El personal de la casa había comenzado discretamente a llamar al salón oriental el estudio del señor Shand, en referencia al hermano de Camilla, y esa misma semana alguien había encargado nuevas cortinas, diseñadas específicamente según sus gustos para una habitación de la que legalmente no poseía ni un solo ladrillo. Nuevas cortinas. Guarda esa imagen en tu mente, porque al caer la noche, aquellas mismas cortinas ya parecerían pruebas dentro de un caso que nadie sabía que se estaba construyendo. Y entonces llegó William. Observa exactamente cómo llegó, porque su entrada fue la primera señal de advertencia, aunque casi nadie en aquella casa la reconoció como tal. No hubo caravana oficial, no hubo inspección de seguridad previa, no hubo ningún funcionario de comunicaciones del palacio siguiéndolo con una carpeta y una declaración preparada. Solo un Range Rover negro, completamente discreto, sin banderas ni espectáculo, entrando por la puerta norte a las 7:52 de la mañana, como si quisiera ser olvidado en cuanto atravesara la entrada. No estaba solo. 2 abogados de la Oficina Legal Real
salieron detrás de él, cada uno sujetando un idéntico maletín gris para documentos. Esa era la segunda señal de advertencia, y debería haber hecho sonar las alarmas en toda la casa. Pero la tercera señal es la que debería haber dejado sin aire a cada habitación, si alguien de aquella familia hubiera comprendido lo que realmente significaba. William no entró por la gran puerta principal, ni siquiera miró hacia la imponente escalera doble que todos los demás utilizaban para hacer sus entradas más fotogénicas. En cambio, rodeó completamente la casa, cruzó en silencio el patio endurecido por la escarcha y entró en la antigua sala de registros de la propiedad, un espacio pequeño y sin calefacción donde las escrituras y los documentos de las tierras permanecían bajo llave desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Hazte la pregunta obvia, porque es la que nadie en aquella casa pensó en hacer aquella mañana. ¿Por qué el futuro rey evitaría la cálida bienvenida familiar y caminaría directamente hacia una habitación helada, llena de documentos antiguos y polvorientos? Porque aquello nunca había sido una visita familiar. Era un ajuste de cuentas legal disfrazado de martes por la mañana. Y William había ido directamente al lugar donde vivían las pruebas, la tragedia de una promesa que nadie escribió, para comprender por qué aquella reunión cayó sobre la familia como una demolición controlada. Hay que entender exactamente qué creía la familia de Camilla y, más importante aún, por qué su creencia nunca fue completamente irracional. Nadie de aquella familia había inventado aquella historia de la nada. Se la habían contado, con suavidad, repetidamente, de manera tranquilizadora, durante casi 2 décadas. Poco después de las 8 de aquella mañana, una empleada doméstica ya le había mencionado a Camilla que William se encontraba en algún lugar de la propiedad. Camilla, según personas cercanas a la casa, asumió que aquello tenía algo que ver con el presupuesto de renovación que llevaban meses discutiendo. Era una suposición completamente razonable, teniendo en cuenta todo lo ocurrido anteriormente. El antiguo granero lechero necesitaba desesperadamente un techo nuevo. 2 de las casas de los arrendatarios ya habían sido destinadas a convertirse en suites para invitados, específicamente para que su familia extendida pudiera utilizarlas cuando quisiera, durante todo el año. Charles, según todos los relatos disponibles, había alentado silenciosamente todo aquello, no mediante documentos firmados, no con nada que un abogado pudiera reconocer como una obligación legal, sino mediante conversaciones, con palabras tranquilizadoras, con constantes garantías cálidas y cómodas, de esas que las familias adineradas suelen darse unas a otras, tan suaves que nadie piensa en exigirlas por escrito. Charles había pronunciado más de una vez una versión de la misma frase: «Esta casa siempre será vuestra para disfrutarla». Por sí sola, aquella frase suena simplemente afectuosa, pero deja de parecer inocente en el momento en que alguien gasta dinero real porque creyó completamente en ella. Y la familia de Camilla sí gastó dinero real. Encargaron planos arquitectónicos completos para ampliar un invernadero. Midieron muebles antiguos junto a los marcos de las puertas para asegurarse de que pudieran atravesar las entradas históricas. Un primo llegó incluso a hablar sobre establos para un par de caballos de doma en los prados del sur. El hermano de Camilla recibió personalmente un recorrido por la bodega y le indicaron exactamente qué vinos eran suyos, exclusivamente suyos, para abrirlos cuando quisiera. Ahora, detente un momento. Imagina vivir dentro de aquella historia durante 18 años completos. Imagina que en cada visita te trataran como el futuro propietario inevitable de una casa tan grandiosa, tan antigua y tan extraordinaria. Y después, imagina al príncipe William entrando en una fría sala de registros, colocando sobre la mesa un delgado memorando legal y diciendo tranquilamente, sin elevar la voz ni una sola vez: «Ninguno de ustedes tuvo jamás derecho a conservar esto». Aquella sola frase reescribía todo lo ocurrido antes, instantáneamente. Cada garantía afectuosa se convertía en un interrogante. Cada plano arquitectónico se convertía en evidencia de un malentendido que nadie había detectado a tiempo. Cada habitación que habían considerado mentalmente como suya, ahora pertenecía legalmente a otra persona. ¿Pero a quién? Esa pregunta quedó suspendida sobre la mesa como humo, y William, por el momento, se negó a responderla. Recuerda exactamente aquella frase:
Ninguno de ustedes tuvo jamás derecho a conservar esto. Observa lo que no dijo. No dijo, han perdido la casa. Tampoco dijo, he decidido recuperarla. Ambas frases habrían reconocido que, en algún momento, la casa realmente les había pertenecido. En cambio, William retrocedió en el tiempo, más allá de las renovaciones, más allá de los recorridos por la bodega, más allá de las cortinas recién encargadas, hasta llegar a un momento anterior a que todo aquello comenzara. Con una sola frase, no solo canceló su futuro, borró silenciosamente su pasado. Reclasificó 18 años de experiencias vividas como un elaborado malentendido que simplemente, finalmente, había llegado a su fin. Y eso era un golpe mucho más frío que cualquier muestra de ira. La ira dice, me has hecho daño. Lo que William estaba diciendo era mucho peor. Y todos los presentes sintieron la diferencia inmediatamente. Nunca hubo nada aquí que fuera suyo y que pudieran perder. El nombre oculto dentro de la caja fuerte camilla entró en la sala de registros poco antes de las 9 de la mañana. Charles llegó unos minutos después, visiblemente alterado. Pero no parecía estar alterado únicamente por el peso legal de lo que estaba sucediendo. Estaba alterado porque nadie le había informado en privado primero, antes de que su propio hijo entrara en su propia casa y reescribiera su futuro sin él. Ese detalle por sí solo dejó claro quién tenía realmente las riendas aquella mañana. Y no era el rey. William permanecía sentado junto al abogado principal, con una mano apoyada sobre la tapa abollada de la caja fuerte, casi casualmente, como un hombre que ya sabía cómo iba a terminar aquello. Los ojos de Charles se posaron sobre la caja, y algo cambió inmediatamente en su rostro. Reconoció el pequeño monograma grabado en el metal envejecido. Había pertenecido a su tía. En ese instante exacto, toda la compostura con la que Charles había entrado comenzó a desaparecer lentamente. Todavía no había leído una sola página. No necesitaba hacerlo. Una parte instintiva de él ya comprendía que algo importante le había sido arrebatado mucho antes de que aquella reunión comenzara. Y aquí es donde la historia deja de ser una simple disputa familiar y se convierte en algo mucho más calculado, mucho más antiguo y mucho más deliberado de lo que cualquiera en aquella mesa había previsto. Charles nunca había comprado Hartwell Grange por completo. Tampoco era propiedad de la corona. Estaba dentro de un fideicomiso familiar privado, redactado décadas antes y modificado silenciosamente en 3 ocasiones. Esas 3 modificaciones forman el esqueleto completo de esta historia. Así que observa cada una cuidadosamente, porque cada detalle importa. La primera modificación protegía las tierras para impedir que fueran vendidas por partes. La segunda impedía que la casa principal fuera demolida o alterada estructuralmente hasta hacerla irreconocible. La tercera modificación, y esta era la que nadie en aquella habitación había pensado revisar durante años, establecía exactamente quién podía heredar la propiedad después. Y, lo que era igual de importante, quién no podía hacerlo. Lo que Charles realmente tenía, en términos legales estrictos, era algo llamado derecho vitalicio de uso. Esta distinción es el punto central de toda la historia. Un derecho vitalicio permite vivir en un lugar, mantenerlo, recibir allí a la familia durante décadas, incluso obtener ingresos de las tierras mientras se está vivo. Pero hay algo que definitivamente no permite hacer: decidir quién heredará la propiedad después de tu muerte, no mediante una promesa privada durante una cena, no mediante una nota escrita a mano y guardada en un cajón, ni siquiera mediante una orden real directa emitida por el monarca reinante. Charles había tenido las llaves de Hartwell Grange durante toda su vida, pero nunca había tenido autoridad legal para entregarlas a quien él quisiera. Durante 18 años había hablado como si sí la tuviera. Entonces, la sobrina de Camilla hizo la pregunta obvia, la misma que probablemente muchos espectadores se están haciendo ahora. Si controla completamente la propiedad mientras está vivo, ¿por qué no puede decidir simplemente qué ocurrirá con ella después? Uno de los abogados abrió tranquilamente un registro encuadernado en cuero y dio una respuesta que congeló toda la habitación en cuestión de segundos. Porque esa decisión ya había sido tomada por él, años antes de que volviera a casarse. Alguien había previsto exactamente aquel momento décadas antes. Una persona muy determinada
había anticipado que Charles acabaría casándose con Camilla. Había previsto que su familia comenzaría gradualmente a absorber la propiedad como si fuera suya mediante simples suposiciones acumuladas, y había cerrado aquella puerta mucho antes de que alguien de la familia siquiera notara que existía. Todos en la habitación asumieron que la persona detrás de aquella decisión había sido la difunta reina madre. Todas las miradas se dirigieron hacia William, esperando que confirmara lo evidente. No lo confirmó, porque no había sido ella. La modificación vinculante había sido firmada en otoño de 1998, 4 años completos antes de la muerte de la reina madre y 7 años antes de que Charles y Camilla se casaran. Junto a la firma cuidadosa, ligeramente temblorosa, de la reina madre había otra, más firme, inconfundible, la de la princesa Margaret. La tensión de la habitación cambió inmediatamente. Pasó de ser puramente legal a convertirse en algo profundamente personal. Y todos lo sintieron en tiempo real. La cláusula de 1998, cualquiera que realmente conociera a aquella familia, entendía quién había sido la princesa Margaret a puerta cerrada, lejos de las cámaras y de los retratos oficiales. Observadora, desconfiada por naturaleza de los externos que se casaban con miembros de la familia, y ferozmente protectora de cualquier cosa que perteneciera al linaje. Los registros de una reunión privada de fideicomisarios celebrada aquel mismo año muestran que Margaret expresó un temor muy específico, que Hartwell Grange pudiera pasar, casi accidentalmente, a manos de la familia extendida de un miembro político externo mediante un futuro matrimonio que el acuerdo original jamás había previsto. No mencionó directamente a nadie, no necesitaba hacerlo. El lenguaje que insistió en incluir dejaba completamente clara su intención. Ningún cónyuge, ningún hijo de un cónyuge y ningún familiar ajeno a la descendencia directa de la línea del monarca reinante podrá adquirir, bajo ninguna circunstancia, título permanente, interés de control o propiedad beneficiaria sobre la propiedad. Piensa por un momento en lo que realmente significa aquella frase. De una manera extraña, es incluso más dura que simplemente excluir a alguien después de los hechos. La familia de Camilla no había quedado fuera por accidente. En 1998, 2 mujeres poderosas habían tomado una decisión deliberada y preventiva para cerrar una puerta que todavía ni siquiera se había construido. Excluyeron a toda la familia extendida de un futuro cónyuge de cualquier posibilidad de heredar la propiedad, años antes de que aquel matrimonio hubiera sido anunciado públicamente. Aquello demuestra una claridad casi inquietante sobre cómo esperaban que cambiara aquella familia con el paso del tiempo, y una determinación igualmente inquietante para asegurarse de que Hartwell Grange no cambiara con ella. Cuando aquella cláusula fue redactada, Charles y Camilla ni siquiera eran reconocidos públicamente como pareja. Margaret había mirado años, quizá décadas, hacia el futuro, y había cerrado la brecha antes de que cualquier otra persona de aquella familia supiera que existía. A menudo se atribuyen a William instintos estratégicos modernos y agudos, pero en aquel momento concreto simplemente estaba ejecutando un plan que su tía abuela había diseñado décadas antes de que él fuera siquiera quien sostuviera los documentos. Cuando Charles insistió, casi desesperadamente, en que nunca había conocido aquella cláusula de exclusión, William presentó el documento original de 1998. La firma estaba intacta y contradecía directamente todas las garantías privadas que Charles había entregado durante 18 años de promesas tranquilas y cómodas. Charles quedó completamente en silencio. El abogado tuvo que intervenir simplemente para conseguir que la conversación continuara. Y aquí hay algo que merece una pausa. Existe un lado extraño, casi comprensible, en la posición de Charles. Incluso las personas cuidadosas e inteligentes pueden entrar directamente en una trampa que nunca vieron venir. El acuerdo de 1998 que Charles había firmado no decía claramente, en un lenguaje sencillo, que los familiares de su futura esposa quedarían permanentemente excluidos de la herencia. Ese detalle estaba enterrado dentro de una compleja reestructuración de varias propiedades reales no relacionadas. Hartwell Grange solo aparecía 2 veces, de pasada, en un lenguaje tan denso
que podía pasar completamente desapercibido en una sola lectura. Charles podría haberlo firmado sin comprender realmente el peso de lo que significaba, o quizás simplemente asumió, como muchas personas hacen, que podría modificarse posteriormente si las circunstancias cambiaban. Podía modificarse, pero solo con el consentimiento unánime de los fideicomisarios. Y William, casualmente, era ahora el voto decisivo. Ese único hecho explica prácticamente todo lo que sucedió después, incluyendo por qué Charles continuó intentando negociar directamente con su propio hijo en lugar de con los fideicomisarios. Y por qué William seguía regresando a la misma pregunta: ¿quién se beneficiará exactamente de esto? Cuando William comprendió que las modificaciones propuestas dirigían todo, silenciosa y completamente, hacia los familiares de Camilla, rechazó la propuesta inmediatamente. Charles cambió de estrategia casi al instante. Ofreció un contrato de arrendamiento a largo plazo en lugar de la propiedad absoluta. Pero cualquier arrendamiento superior a 21 años también requería el consentimiento unánime de los fideicomisarios. William volvió a negarse, y Charles se quedó sin nada que ofrecer a la familia de su esposa. El rastro documental que lo reveló todo, vale la pena detenerse en aquellas dos propuestas rechazadas, porque juntas revelan algo mucho más calculado que un simple malentendido. Esto nunca se trató realmente de gritos ni de puertas cerradas violentamente. Se trataba de la letra pequeña, 3 cláusulas más abajo. La primera propuesta era directa, casi descuidada: crear un nuevo fideicomiso, nombrando a los hijos de Camilla como beneficiarios directos. Entraba exactamente en la trampa que la cláusula de 1998 había sido diseñada para detectar. William la rechazó casi inmediatamente, apenas mirando los documentos. La segunda propuesta era diferente, más precisa, y mucho más reveladora sobre quién estaba realmente detrás de ella. Mostraba señales inequívocas de que alguien había estudiado cuidadosamente la modificación de 1998 y había buscado deliberadamente una forma de rodearla. Un arrendamiento de 99 años por un alquiler simbólico de 1 libra al año parecía, sobre el papel, respetar todas las reglas del acuerdo. La propiedad seguiría técnicamente dentro del linaje. Nada cambiaría oficialmente de manos. Simplemente se alquilaría toda la propiedad durante un siglo a personas que legalmente jamás podrían poseer ni un solo acre de ella. Alguien del lado de Charles comprendía claramente la estructura legal con enorme detalle y había buscado deliberadamente las grietas. Eso no es el comportamiento de personas realmente confundidas sobre las reglas. No se diseña accidentalmente una solución tan sofisticada para una restricción que supuestamente ni siquiera sabías que existía. La segunda propuesta demostró, más allá de cualquier duda razonable, que alguien había estudiado la cláusula de 1998 línea por línea e intentado encontrar una manera de superarla. Pero Margaret y la reina madre también habían cerrado aquella puerta décadas antes. Exigieron consentimiento unánime para cualquier arrendamiento superior a 2 décadas. Y en ese momento quedó clara toda la magnitud de lo que aquellas 2 mujeres habían conseguido en 1998. No habían redactado una simple restricción y se habían marchado. Habían anticipado exactamente las soluciones alternativas que un futuro rey podría intentar utilizar. Y habían cerrado todas las puertas por adelantado. Transferencia directa, bloqueada. Nuevo fideicomiso, bloqueado. Arrendamiento, disfrazado a largo plazo, bloqueado. Las 3 vías habían quedado cerradas 26 años antes de que alguien intentara utilizarlas en aquella fría habitación. Ese nivel de previsión iba mucho más allá de una planificación patrimonial normal. Reflejaba una lectura casi quirúrgica de cómo podían cambiar las lealtades de aquella familia con el tiempo, y una negativa absoluta a permitir que los sentimientos anularan los documentos. No importaba cuántas décadas pasaran. Después de 2 rechazos firmes y consecutivos, cualquiera habría supuesto que el asunto finalmente estaba resuelto. No lo estaba. Los nuevos movimientos, poco más de 3 semanas después, un equipo de peritos privados llegó silenciosamente a las puertas de Hartwell Grange, sin anunciarse. Ignoraron por completo el techo
con filtraciones del antiguo granero lechero. El problema que todos habían estado discutiendo durante meses. En su lugar, comenzaron a realizar una evaluación residencial completa y detallada. Midieron habitación por habitación todo el ala occidental. Inspeccionaron la antigua zona de cocina de arriba abajo. Evaluaron si el antiguo corredor de la guardería podía convertirse en apartamentos independientes. Y, crucialmente, nadie informó a William de que aquello estaba ocurriendo. Aquella omisión convirtió una disputa familiar tensa en algo mucho más serio y legalmente expuesto. La inspección costó 21.600 libras. El dinero fue cargado discretamente a una cuenta general de mantenimiento de la propiedad que técnicamente estaba bajo la supervisión financiera de William. William solo detectó la anomalía mientras revisaba semanas después una factura de reparación del techo completamente distinta. Una sola línea decía: adaptación residencial futura. Intrigado y cada vez más sospechoso, investigó más profundamente. Oculta en el mismo grupo de facturas había una gran orden de muebles, paneles de roble personalizados, una sala especial para exhibición de vinos completamente equipada. Y la factura estaba a nombre del hermano de Camilla, no a nombre de Charles. Ni siquiera a nombre de Camilla. Ese detalle importaba enormemente. Significaba que Hardwell Grange estaba siendo preparada silenciosamente, habitación por habitación, como residencia permanente para personas que la cláusula de 1998 excluía explícitamente de la propiedad. Las conversaciones familiares podían descartarse después como simples especulaciones o deseos. Los registros financieros eran mucho más difíciles de ignorar. Aquella factura, silenciosamente enterrada entre documentos rutinarios, convirtió una disputa emocional familiar en una obligación legal concreta. Porque un fideicomisario que descubre que los fondos del fideicomiso están siendo utilizados incorrectamente y no hace nada, ha incumplido precisamente la responsabilidad más importante que tiene. Pero aquella factura de muebles ni siquiera era el único documento escondido en el expediente. Y esta siguiente parte es algo que casi nadie fuera de un pequeño grupo de fideicomisarios llegó a conocer. Detrás de los documentos de la inspección, casi oculto, había una segunda solicitud más pequeña. Alguien había contactado con la aseguradora de la propiedad para solicitar que Hardwell Grange pasara de ser clasificada como uso familiar ocasional a residencia principal. Un pequeño cambio administrativo que habría modificado simultáneamente el tratamiento fiscal de la propiedad y creado un registro oficial que sugeriría una ocupación permanente y estable. Exactamente el tipo de evidencia que podría utilizarse posteriormente en una disputa legal como prueba de intención. Los abogados de William señalaron la solicitud en cuestión de horas. Según personas cercanas al equipo legal de la propiedad, la modificación había sido presentada utilizando el código de autorización personal de Charles. Sin embargo, nunca se estableció completamente si Charles había aprobado personalmente el cambio o si un asistente simplemente había actuado basándose en sus instrucciones generales. Esa ambigüedad importa. Significaba que William no podía afirmar con total certeza que su padre hubiera autorizado deliberadamente la modificación. Solo podía afirmar que había ocurrido bajo su nombre, utilizando su acceso y aparentemente bajo su autoridad. Cuando William lo planteó directamente cara a cara, Charles insistió en que no recordaba absolutamente nada de haber aprobado aquel cambio. Y, según todos los relatos provenientes de aquella habitación, parecía realmente alterado por la revelación. No parecía un hombre atrapado mintiendo. Parecía un hombre que comenzaba lentamente a darse cuenta de que 18 años de promesas casuales y bien intencionadas habían terminado convirtiéndose en documentos que nunca había revisado personalmente. Ese es el trasfondo silencioso, casi trágico, de toda esta historia. Probablemente Charles nunca tuvo intención de defraudar a nadie, ni de violar deliberadamente un fideicomiso que apenas recordaba haber firmado. Simplemente permitió que la calidez sustituyera a la precisión, año tras año, durante 18 años completos. Y, como descubrió, la calidez no resiste en un archivador de documentos de la misma manera que lo hace una firma real. Camilla, por su parte, mantuvo durante toda la reunión
que no sabía absolutamente nada de la solicitud de reclasificación, y nada de los documentos que William tenía delante contradecía directamente su afirmación. Fuera lo que fuese lo ocurrido entre bastidores, el rastro documental existía. Y una vez que existía, William ya no tenía la opción de tratar aquello tranquilamente como un simple malentendido familiar que pudiera resolverse durante una cena. Un fideicomisario que descubre un patrón consistente de cambios administrativos silenciosos, diseñados específicamente para normalizar un uso que el fideicomiso prohíbe, tiene una responsabilidad muy concreta. Y esa responsabilidad no es guardar silencio para mantener la paz durante el desayuno familiar. La confrontación que nadie esperaba de vuelta en aquella fría sala de registros, Camilla respondió con firmeza. Su voz era más cortante. Insistió en que en realidad nadie había quitado nada a nadie, que las inspecciones eran rutinarias, preliminares, que no se había firmado ningún contrato de arrendamiento y que todavía no se había instalado ningún mueble, y, basándose únicamente en esos hechos, no estaba completamente equivocada. Pero William no estaba acusando directamente a su familia de robo. Estaba demostrando, paso a paso, que su familia se había estado preparando silenciosamente para heredar algo que la ley nunca les había concedido. Cuando el hermano de Camilla apartó la caja fuerte con visible frustración, William dijo simplemente: una garantía nunca fue propiedad. Una referencia directa y contundente a todas las cómodas promesas que Charles había hecho durante 18 años de cenas, vacaciones y conversaciones informales. Charles le dijo a William que toda aquella situación podría haberse manejado en privado, sin ruido, sin aquella escena delante de toda la familia. La respuesta de William fue rápida y contundente. Era privado hasta que los fondos de la propiedad comenzaron a pagar el futuro de otra persona. Esa frase resume todo el problema legal en una sola línea. Las familias reales están estructuradas, cultural y organizativamente, para mantener las disputas detrás de puertas cerradas. Pero los documentos financieros no respetan ese instinto. William hizo público el asunto precisamente porque ya se había utilizado dinero del fideicomiso para preparar una casa para personas que legalmente no tenían ningún derecho sobre ella. Camilla comprendió inmediatamente lo que aquello implicaba para todo lo demás. Si William estaba dispuesto a investigar tan profundamente una sola propiedad, nada impedía que auditara discretamente cualquier otro acuerdo familiar basado en el mismo tipo de promesas informales. Cuando finalmente la conversación pasó a quién heredaría a Hardwell Grange de manera absoluta, la sobrina de Camilla señaló razonablemente que, obviamente, la propiedad terminaría pasando a William, excepto por un detalle. William había renunciado formalmente a su propia reclamación sobre la propiedad 11 días antes de aquella reunión. Aquel detalle dejó a toda la habitación completamente paralizada. ¿Por qué luchar con tanta fuerza por una propiedad a la que ya había renunciado voluntariamente? Porque William nunca había estado protegiendo su propia herencia. Estaba protegiendo quién tendría derecho a decidir el futuro de la propiedad. Y eso era algo completamente diferente. Al apartarse en el momento adecuado, William activó silenciosamente una cláusula secundaria de sucesión enterrada dentro del acuerdo de 1998, y la propiedad comenzó a descender por una línea de herencia muy específica y deliberada. Harry nunca había sido nombrado en el fideicomiso original. La princesa Anne se había retirado de la consideración años antes mediante una petición formal, porque no quería tener nada que ver con aquella propiedad. Eso dejaba al príncipe Andrew como el siguiente nombre evidente, una posibilidad que visiblemente incomodó a Charles, quien intentaba desesperadamente proteger lo que quedaba de la reputación pública de la propiedad. Pero Andrew ya había quedado completamente excluido tras su retirada de las funciones reales públicas años antes. Con William fuera, Harry nunca incluido, Anne retirada voluntariamente y Andrew completamente descalificado. El acuerdo señalaba hacia un único nombre restante. El hermano de Camilla incluso pidió al abogado que lo leyera en voz alta una segunda vez. Estaba seguro de que debía existir algún error. No lo había. El príncipe Edward heredaría Hardwell Grange por completo. Pero el giro llegó casi inmediatamente después. Y fue contundente.
Edward aceptó la herencia bajo una única condición vinculante e innegociable. La propiedad nunca se convertiría en su residencia privada, ni siquiera durante un solo día. En su lugar, las tierras, los ingresos y todos los edificios financiarían un nuevo fideicomiso benéfico destinado a ayudar a veteranos heridos, familias militares que habían perdido a un padre o cónyuge durante el servicio, y jóvenes que abandonaban el sistema de acogida sin ningún otro lugar al que acudir. Edward había heredado una propiedad de 9.000 acres y, sin embargo, decidió devolver prácticamente todo su valor a personas que realmente lo necesitaban más que él. La habitación, que esperaba otro intento de poder e interés personal por parte de un miembro de la realeza, recibió exactamente lo contrario. Un hombre tranquilo que se negó rotundamente a tratar una propiedad heredada como propiedad personal, incluso cuando legalmente tenía todo el derecho a hacerlo. Aquella condición no fue simplemente generosa, fue estratégicamente impecable, porque si Edward simplemente se hubiera mudado allí y hubiera convertido Hartwell Grange en su residencia privada, los familiares de Camilla habrían tenido motivos para verlo como el verdadero villano de toda la historia. En cambio, convirtió la propiedad en un verdadero salvavidas para familias militares en duelo y jóvenes vulnerables, y eso hizo casi imposible mantener públicamente el resentimiento contra él, por mucha amargura privada que existiera. Aquella decisión cambió silenciosamente la percepción pública de toda la historia prácticamente de la noche a la mañana. Ahora existen dos versiones completamente opuestas de aquella familia sobre los mismos 9.000 acres. Una versión persiguió comodidad, privilegio y una sensación de derecho heredado durante 18 años. La otra convirtió esas mismas tierras en refugio para personas que realmente habían sacrificado algo. Ese contraste molestó a Charles mucho más que la derrota legal, porque lentamente comprendió que aquella tarde no había perdido simplemente una casa. Había perdido, delante de todos, la versión más comprensiva de toda aquella historia. Lo que realmente había dentro de la caja. Hay un detalle de aquella misma tarde que merece atención. No salió públicamente hasta semanas después, a través de personas cercanas a la organización benéfica de veteranos con la que Edward había decidido trabajar desde el principio. Cuando el consejo de la organización revisó por primera vez las condiciones de la donación, varios miembros asumieron que tenía que existir algún tipo de trampa, alguna cláusula oculta que permitiera a la familia recuperar silenciosamente la propiedad en el futuro, porque donaciones de esta magnitud, completamente irrevocables y sin condiciones, procedentes de miembros de la familia real, eran extremadamente poco frecuentes. El abogado de Edward pasó prácticamente toda una tarde tranquilizando al consejo. La transferencia era realmente permanente, completamente irrevocable, y había sido estructurada específicamente para impedir que cualquier futura disputa, real o de otro tipo, pudiera deshacerla. Ese detalle por sí solo revela algo importante sobre cuánto habían pensado William y Edward en todo aquello. Esto nunca fue un acto espontáneo de generosidad nacido del calor de una discusión familiar. La estructura benéfica ya había sido preparada, según varios relatos, semanas antes. Estaba completamente lista en caso de que las negociaciones con la familia de Camilla terminaran exactamente como finalmente terminaron, lo que plantea una pregunta incómoda que nadie en aquella habitación llegó a decir en voz alta. ¿William estaba realmente dispuesto a llegar a un acuerdo aquella mañana? ¿O ya había decidido, silenciosamente, mucho antes de entrar en aquella fría sala de registros, exactamente cómo terminaría toda la historia? Hay un detalle que nunca apareció en ningún relato oficial, pero que ha circulado durante años entre personas que trabajaron estrechamente con la propiedad. Según se cuenta, durante el viaje de regreso desde Hartwell Grange aquella misma tarde, William pidió al conductor que se detuviera brevemente cerca de las puertas de la antigua capilla. Estuvo allí solo, apenas 5 minutos. Nadie ha confirmado qué hizo allí ni por qué. Algunos informantes especulan, aunque esto permanece completamente sin verificar, que pudo haber visitado la placa conmemorativa de su tía abuela, la misma mujer cuya escritura cuidadosa y deliberada había protegido silenciosamente aquel resultado 26 años antes de que William necesitara utilizarlo. Sea cierto
o simplemente una historia que se hizo más grande con cada relato, representa algo real sobre el peso emocional que existía detrás de toda aquella maniobra legal. William entregó personalmente la caja fuerte al abogado de Edward antes de abandonar la propiedad aquel día. Dentro había 3 llaves. Cada una abría una sección diferente de los terrenos. Solo la pequeña capilla familiar quedaba permanentemente reservada para que los familiares de Edward pudieran visitarla tranquilamente y recordar a sus seres queridos fallecidos. Antes de marcharse, Charles cuestionó a William una última vez sobre el acuerdo. El abogado señaló tranquilamente, casi como una observación secundaria, que las habitaciones que la familia de Camilla había estado preparando para sí misma regresarían completa e inmediatamente al nuevo uso benéfico de la propiedad. Aquella misma tarde, la transformación ya era visible. La placa con el nombre situada fuera del antiguo salón fue retirada en cuestión de horas. Las 3 llaves que antes descansaban discretamente bajo un retrato en el estudio privado de Charles fueron trasladadas a una sencilla caja de madera cerca de la entrada principal. Dentro de aquella caja había una pequeña nota escrita a mano por Edward. Solo decía que esta casa sirva a las personas que realmente la necesitan. Entonces, ¿quién salió realmente ganando aquella fría mañana? William, que renunció deliberadamente a su propia reclamación simplemente para controlar qué ocurriría después. Edward, que heredó una propiedad completa y conservó para sí prácticamente nada de su valor. O aquellas 2 mujeres decididas y discretamente formidables de 1998, que protegieron el futuro de una familia mezclada décadas antes mediante una única cláusula inquebrantable que nadie más se había molestado en revisar. Dime en los comentarios quién crees sinceramente que ganó esta batalla, y si este tipo de drama legal de la realeza es exactamente el tipo de historia que te mantiene enganchado. Suscríbete para no perderte la próxima, porque la familia había asumido, hasta aquella misma mañana, que la caja fuerte solo contenía documentos antiguos relacionados con una casa de campo. Pero lo que realmente contenía era la prueba de algo mucho más inquietante que una simple disputa por una herencia. La prueba de que, dentro de esta familia, nada, ninguna promesa, ningún acuerdo, ninguna garantía susurrada durante una cena está realmente tan establecido como parece desde fuera.